Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar un tarot interactivo. ¿Qué mensaje te quiere decir tu yo del futuro? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like, sobre todo activa la campanita de YouTube que te avise cada vez que suba un vídeo. Sobre todo esto no deja de ser un tarot interactivo. Quédate con los mensajes que más te resuenen y los que no, déjalos ir para otra persona. Siempre intento adaptarlo para todo público. Dicho esto, si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Hace poquito realicé una SMR para traer amor, abundancia, lo dejaré todo en la cajita de información. Y ahora relájate unos segundos con los sonidos de este cuenco tibetano para aumentar tus buenas vibras. Sobre todo déjame en los comentarios, yo soy una persona muy bendecida. Tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color verde. Opción número 2, este corazón de color azul que salen estrellitas. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver los dos grupos. Te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. Opción número 1. Mensajes de tu yo del futuro. Siento, o lo que estoy canalizando, que puede que te guste alguien a lo mejor más joven que tú, o a lo mejor esa persona es más mayor que tú, pero como que no lo ves para una relación porque siento de que sois como personas muy diferentes. A lo mejor os atraéis, vaya, y a ti lo que te apetece es más con esta persona, pues una noche de pasión, ¿vale? No, entonces, lo que sí que es verdad que yo estoy canalizando para algunos de vosotros o algunas, que vosotros sois más de relaciones estables, pero siento de que lo que estoy canalizando, que si te apetece, tienes las cosas claras de que te apetece vivir una noche de pasión con esta persona, lo ves cambiando en una noche. Que viva la pasión. Si tú lo tienes claro, de decir, mira, yo con esta persona no quiero nada, lo tengo claro que una vez tengamos por los encuentros que tengamos en el hotel, pues perfecto, que se queda ahí. Es una persona que te va a llenar, te vas a sentir viva. Aparte, siendo de que necesitas como vivir esta aventura que está como predestinada. Obviamente esto le va a resonar para algunos de vosotros. Si te apetece hacer posturas con este yogurín, con esta yogurina, no sé, realizar posturas, diferentes posturas del yoga, que te haga la bicicleta, te lo hace, como si jugáis a la niña del exorcista o lo que deseáis. Vívelo, disfruta del momento y ahí se va a quedar. ¿Lo ves? Has cambiado rápidamente. Siento de que necesitas esta persona que te dé pasión, necesitas vivir esta aventura.
lo que estoy canalizando, opción número 1, que esta noche de pasión como que necesitas que va a ser como un antes y un después para ti. Y ahí se va a quedar. Porque por ambas partes sois como personas muy diferentes. Que esta persona la puedas conocer a lo mejor a través de alguien. Que vayas a tomar de copas. O es alguien que entra en tu trabajo, pero es alguien temporal, porque veo que hay muchas miradas, mucho coqueteo. Si te apetece, hazlo, que solamente se vive una vez. Sobre todo, opción número 1, eres una persona que siento de que vienes de relaciones que lo has dado todo, lo has entregado todo. Que pueda venir alguien de algún pasado que quiera volver, pero tú eres una persona que necesitas gente nueva en tu vida, no repetir mismos patrones. Siento de que tu expareja fue una relación bastante kármica, que tenías que vivirla porque había un aprendizaje. Gracias a todo esto, lo que estoy canalizando, opción número 1, te has hecho más fuerte, te has empoderado como una mujer, como un hombre. Has sacado, te veo en un futuro sacando tu mejor versión, opción número 1. Sí que es verdad que valoras mucho tu tiempo y lo que yo estoy canalizando, mensajes de tu yo del futuro, que vivas más, que no sobreanalices tanto las situaciones, que pongan más acción en tu vida, que lo que tengas que hacer, hazlo. Obviamente siempre con cabeza, sabiendo lo que haces. Y sobre todo, aunque tengas actualmente poco dinero, viaja. Porque eso es lo que también te vas a llevar. Cuando estemos ya como en una residencia donde estemos todos con arrugas, nos vamos a acordar de estos momentos, de estas grandes locuras. Y lo que estoy canalizando de que comete para ti de tuyo del futuro, que cometas errores, que te enamores, que te desenamores, que vas a conocer nuevas amistades, nuevas personas que entran y salgan en tu vida. Pues sí, pero vas a conocer gente bastante muy parecida a ti y eso es lo que te vas a llevar, opción número 1. Lo que sea mejor en un proyecto o en una idea que tú quieras llevar a cabo, o a lo mejor estás en una empresa y a lo mejor estás haciendo como dando el último oportunidad, como un intenso esfuerzo, ¿no? Lo que sí que es verdad que más adelante te veo cambio de empresa, a lo mejor llevando tu propio emprendimiento, ser tu propia jefa, aunque ahora digas qué está diciendo esta loca de la ciudad o del pueblo. Te veo próximamente siendo tu propia jefa o a lo mejor darle una oportunidad, aunque sea los últimos meses del año, principios, este trabajo, porque sí que es verdad que aunque yo no te veo en un futuro ahí, que también es un trabajo muy kármico, vas a aprender, ¿vale? Que cuando te cambies esta experiencia, sí que es verdad que te va a dar puntos para poder decir, bueno, he llevado un departamento o en mi puesto de trabajo he llevado 1000 cosas que sí que es verdad que te va a dar en un futuro experiencia, puntos, incluso puede que puedas ser como encargada en otro lado. Así que date un tiempo. 4 meses, pues 4 meses estoy aquí, principios de año. Ahora relájate, que también viene ya fin de año, cierra etapa.
Y principio de año, año nuevo, cosas nuevas. Y adelante. A ver, que ya están saltando. ¿Lo ves? Mensajes de tu yo del futuro. Que no te tomes tampoco la vida tan en serio, que te relajes a veces, que yo te veo más adelante compartiendo, conociendo una nueva persona que te va a aportar todo lo que tú desees. Yo te veo viendo Netflix, grandes charlas con alguien nuevo. Es una persona que conocerás a través de redes sociales, algún chat de citas. Si es chat de citas, como siempre, por favor, con cuidado, quedamos en un sitio seguro. O a lo mejor es una persona que pueda trabajar en marketing, o a lo mejor tú eres ilustradora, diseñadora gráfica, algo relacionado con marketing. O eres tú o la persona próximamente que conozcas se pueda trabajar en publicidad. O sea, que yo te veo tomando próximamente chocolate con esta persona, viendo Netflix, lo que deseéis. Sí que es verdad que te veo como últimamente como más ansiosa, más nerviosa y a lo mejor es bueno que no bebas tanto café o tomarte algún té para estar como más tranquila o meditar para estar como más calmada, porque sí que es verdad que te veo últimamente por una situación que puedas estar pasando súper nerviosa, con ansiedad, y es momento de que te tomes un poco la vida con más filosofía, medita, porque siento de que últimamente puede que se te esté cayendo el pelo por esos nervios, por ese estrés. Opción número 1, ¿no? Y a lo mejor es hora un poco que también estés en contacto con la naturaleza, que camines, que hagas algún tipo de deporte. Yo no te digo que te vayas ahora a hacer los 100.000 metros lisos, no, sino que camines aunque sea un cuarto de hora. Pero que te tomes la vida un poco con más calmas, porque sí que es verdad que como sigas con este ritmo, te veo con grandes problemas de salud más adelante. Opción número 1. Y si estás pasando por una época que se te está cayendo bastante el pelo, sí que te veo próximamente a lo mejor que se te pueda caer menos, o a lo mejor cambio de comer, a lo mejor según qué alimentos, a lo mejor para que es un medio que no se te caiga tanto, o a lo mejor yendo a algún centro, ¿vale? Pero serio, que no te tomen el pelo, mejor dicho. Y seguir un tratamiento, ¿vale? Pero que vas a poner solución. Mensajes de tuyo del futuro: enamórate, cágala, ríete, tómate la vida con más filosofía, disfruta, viva esa noche de pasión con ese yogurino, yogurina, y adelante, y más adelante te viene tu gran amor por destino. Opción número 1, esto es lo que tengo para ti. Y sonría, que sonreír es gratis. Y bueno, vayamos por la opción número 2. Opción número 1, sobre todo, suscríbete, regálame un like, comenta, para que YouTube me pueda recomendar más. Gracias, gracias, gracias por verme. O la opción número 2, ¿qué tengo para ti? Mensajes de tuyo del futuro. Me encanta tu nueva versión. Más adelante, ya lo que estoy canalizando. Te veo más adelante ya mandando a la chingada según qué personas. Vas a darte prioridad, vas a sacar más tu amor propio, más tiempo para ti.
Sí que es verdad que en unos meses, si estás soltero o soltera, yo te veo más centrado o a lo mejor haciendo algún curso de fotografía, haciendo a lo mejor alguna excursión, o te veo a lo mejor abriendo una cuenta por Instagram colgando fotos que te inspiren, o a lo mejor realizas un curso en lo que más te apasiona y conoces gente nueva y a lo mejor puedes conocer el amor de tu vida. Nunca se sabe, a lo mejor ese hobby se puede convertir más adelante, opción número 2, pero más bien con el tiempo. En tu trabajo y encima te pagan por lo que más amas lo que haces, oye, ¿qué más se puede pedir? Y encima veo un arco iris, que esto es una confirmación de que sí. Lo que sí veo es que ya estás sacando tu yo del futuro, lo que estoy canalizando, que saques mucho a pinochos y a pinochas de tu vida, opción número 2. Aparte, eres una persona que los hueles y no vas a tener ya reparo en sacar a estos personajes de tu vida, los pinochos y pinochas. Te veo más... Eres una persona que sí que es verdad que antes a lo mejor en un pasado era más introvertido. Te veo en un futuro que vas a ser más extrovertido, más extrovertida, que si tienes que decir esto o hacer esto, lo vas a hacer, que te va a importar como una M grande lo que digan los demás, ole tú. Y sobre todo, en un futuro te veo conociendo gente nueva. Sí que es verdad que de momento, si deseas conocer a alguien, no te veo, puede ser de aquí a unos meses largos. Pensar que esto no deja de ser un tarot interactivo. O a lo mejor otros podéis conocer el amor rápido, pero yo prefiero ser sincera que de momento va a tardar. Porque de momento te veo que sí que es verdad que eras una persona que a lo mejor actualmente o en el pasado te daba miedo como estar en soledad, más solitario, ¿no? Y a lo mejor alguien te guiñaba el ojo y empezar una relación, ¿no? Y sí que es verdad que vas a llegar un momento, y sobre todo estoy canalizando mensajes de tu yo del futuro, que te enamores de ti, que seas una leona o un león, que si te apetece vivir alguna aventura, como he dicho en opción número 1, sí, te aconsejo que veas la opción número 1, con un yogurín, con un sugar daddy, con lo que sea, vívelo, disfruta. Más adelante que te venga el amor de tu vida, sí. Que tengáis cosas en común, sí. Que viajes, sí. Pero yo lo veo más adelante. Aparte es una persona aventurera que no es nadie del pasado. Y yo creo que puedas conocer a esta persona para el año que viene, como máximo, primavera. Como máximo. Aparte te veo más adelante viajando rollo mochileo, pero si tú me estás diciendo, oye, mira, a mí Sonia no me gusta el rollo mochileo, a mí me gusta pues ir a un hotel de 5 estrellas, obviamente, pues claro que sí vas a hacerlo con esta persona, opción número 2. Aparte que es una persona muy fogosa, muy pasional, que siento de que sí que es verdad que a lo mejor tu futura pareja, era un poco bastante aburrida. Tema, ya me entendéis, cuando os ibais a jugar a las muñecas. Era bastante aburrido, aburrida. Tú eres una persona que te encanta que te abrace, que te toqueteen, que te hagan bromas, que te den como palmitas en el culete. Pues con esta persona lo vas a tener. Y que viva el amor. Opción número 2. ¿Lo ves? Eres una persona que te vas a valorar más valor. Te vas a tomar como la vida como una experiencia, como etapas. Esta etapa la tengo que vivir ahora, pues vale. Que próximamente, pues qué nuevas aventuras me toca. Te veo más fuerte y vas a mirar la vida con más perspectiva, con más positividad. Opción número 2. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 2.
lo que estoy canalizando, que te des valor en todas las áreas de tu vida, que te enamores de ti, que es ese gran amor. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte. Regálame un like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba vídeo. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Te envío mucho amor, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.